observaba que las otras, sumadas, más o menos reciben lo mismo también, o sea que se duplica lo que las AFAP reciben. Después lo otro que no te habrá, capaz que por lo menos lo vi que no pude escuchar que ningún periodista pregunte. En el caso de la experiencia que ha habido en otros países, España, Francia, luego de las reformas de la seguridad social vinieron las reformas laborales. ¿Qué posibilidad tenemos como país de que eso sea? Porque volvemos a decir, esto es a través de acciones y decisiones políticas. Y aparte, la recomendación por cada préstamo que viene del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, la recomendación, ¿por qué va siempre a la reforma de la seguridad social? Digo, la tiro para el panel, contéstemela alguien, el que quiera. Bueno, impecable, yo no tengo ningún problema en contestar desde mi ángulo. Primero lo siguiente, hay cuestiones que son de hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, década del 90, que todos los países de la región hayan establecido el sistema de AFAPs al mismo momento? Esa probabilidad es prácticamente muy baja, ¿sí? O sea que, ¿a qué voy con eso? A que hay algún motor que las impulsó. Y que alguien impulse algo supranacional tiene que ser alguien en entidades supranacionales, ¿no? Que todas esas entidades vinieron a llegar al mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, que se crearon un tinglado de organizaciones internacionales, que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, algunas organizaciones de salud, etcétera, etcétera, que a los países con determinadas necesidades, vamos a hablar de la parte financiera, que es lo que yo más engancho, que es como cualquier persona te presta plata, o como muchas personas que te prestan plata. Yo te presto plata, pero cuídate en esto, cuídate en esto, cuídate en esto, ¿no? O sea, te hacen una obligación desde el punto de vista de gasto. Que yo no me voy a poner si está bien o está mal, pero su rol es decir, mira, yo te presto, pero que no se te vaya la plata acá, que no se te vaya la plata acá, que no se te... O sea, lo que te hacen es como cortarte el margen de maniobra a cada uno. Entonces, de hecho, esto que se está planteando reformar la seguridad social no es en el único país que se está hablando, que es el Uruguay. Hay otros países en la vuelta que andan en la misma. Estamos en un escenario donde el endeudamiento del Uruguay viene creciendo. Viene creciendo. La deuda del Uruguay hace rato viene creciendo. Es fácil. ¿Por qué viene creciendo? No es fácil desde el punto de vista, qué crack que soy, vamos a hablar así. Es porque si vos tenés hace mucho tiempo, escuchás que hay déficit, y si vos gastás más de lo que podés, y no te tenés que salir, te tenés que dar vuelta y pedirle prestado a alguien. Entonces, por eso mismo está pasando. El Uruguay está con un fuerte crecimiento en cuanto a al nivel de endeudamiento. Por otra parte, también es un mundo donde las empresas internacionales cada vez avanzan más, ¿no? Cada vez avanzan más. Por ejemplo, hace 20 años era imposible que viniera una empresa como Uber que le pasó por arriba las regulaciones nacionales, ¿o no? Le pasó por arriba las regulaciones nacionales, eso era impensado, ¿no? Entonces vos tenés un avance de las empresas que tienen como, ya pasan por arriba de los estados y los condicionan a los estados. Entonces, obviamente que temas laborales van a pasar por ahí. De hecho, vos, no sé si se ve mucho en Paysandú, pero en Montevideo, a la hora en la noche, es un montón de gente en bicicleta con mochila. Y eso, la regulación laboral, queda bastante por fuera, ¿no? Yo no creo que toda esa gente tenga seguro de accidente de trabajo, que las bicicletas cumplan con toda la normativa, no creo que tengan un prevencionista trabajando allí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy yo? Y que obviamente esas empresas van a apretar el centavo para flexibilizar todas las normas laborales. Y eso no va a ser. Entonces, vos también como sociedad tenés que decir, bueno, pará, porque las normas laborales surgieron para proteger cosas que no estaban bien. Entonces vos no podés ir para atrás, porque estás como deshaciendo lo bueno que tuviste, ¿no? Es como dar pasos para atrás. Entonces, resumiendo tu pregunta, obviamente que esto está condicionado por préstamos internacionales, clarísimo, es fácil leer a veces lo que
los informes del Banco Mundial, etcétera, hasta también no va solo esto, va en la salud, en la educación, el tipo de educación, qué tipo de educación das vos. Generalmente te condiciona una educación más de habilidades para el trabajo y no para otro tipo de educación que también es necesaria y es buena. Entonces te van a condicionar en tu seguridad social y cómo va a estar estructurada para que vos no tengas grandes gastos en la seguridad social y no se te vaya dinero por ahí, y te van a condicionar en cómo van a ser tus normas laborales. Van a buscar la flexibilización y cada vez más, y eso te va a venir impuesto. Entonces yo veo hasta que hay continuidad. Hoy lo decía también, en la economía también, si yo contrato soy una empresa multinacional y contrato con otra empresa multinacional, esa empresa se vende, pero el cuerpo gerencial queda igual, a mí me dan las garantías si yo soy proveedor de esa empresa. Y lo mismo en un país, si vos el país cambia el gobierno, pero vos mantenés la política económica y hasta mantenés algunas caras, estás transmitiendo algo para afuera. Si vos hacia afuera también designás tu ministro y lo anunciás en determinado lugar, también es una señal económica. No estoy hablando si está bien o está mal, es una señal, ¿ah? Y es un hecho. Entonces eso también corre en este tipo de cosas. Yo no, muchas valoraciones no, pero como arriba de la mesa, pero de afuera se ve así. Y tampoco el Uruguay es tan importante para el mundo, ¿eh? Entre más que tal, como mandan la receta, a veces acá dicen, no, los mercados aceptaron lo que Uruguay emitió y que aplaudieron. Bonos como lo que emite Uruguay hay 350.000 millones. El tema es que tiene mucha plata, le dicen, che, invertí un poquito en cada lado. Y por eso te lo compran, y te compran un poco. Entonces a veces acá hacemos relatos que no son del todo. Me fui un poco del tema, perdón. ¿Alguien más si quiere contestar la pregunta de eso? Esa no la contesto yo. Elegí la víctima. Buenas noches. Agradecerle a ustedes la presencia nuevamente. Y en esta instancia que siempre estamos con Martín, que le pregunto cuándo vienen, porque nosotros, como bien tú decías, tenemos una situación especial en la caja policial, que si bien la reforma no es muy vieja, es reciente, del año 2009, luego de todo un trabajo que el sindicato policial realizó, porque veníamos de una caja policial muy nefasta para los compañeros, ganaban 15, te iban con 7, ¿no? Una jubilación de un policía en el año 2009 era 7.000 pesos, ¿no? Después de trabajar 35 años, no tenía ningún beneficio. Se logró avanzar en eso. Los aportes, ¿sí? El aporte del policía, había un 40% que estaba en negro. Entonces eso, para los que estaban en ese tema, fue un avance importante. Otros compañeros no lo vieron así, problema de ellos. Y se blanqueó las partidas, los salarios, se blanqueó los 22 trabajos en negro, se reducieron las horas de los 22 que aportan ahora, hay un aguinaldo de los 22 también. Entonces se lograron muchas cosas que hoy en día empezamos a ver también, empezamos un proceso de algunas cosas. La caja policial levantó mucho por el aporte de 22 policías que se tuvieron un periodo de transición por la cantidad de servicios que tenían, se jubilaron muy bien, pasaron a retiro, pasaron a retiro muy bien, pero eso empezó a tener problemas. Al reducir la hora de los 22 los aportes, las jubilaciones se mantuvieron, retiros de cierto grado para arriba son muy altos, y lo estamos manteniendo de abajo, porque lo mantenemos de abajo. Son mucho menos ellos y nosotros somos mucho más que lo mantenemos, como pasa en todos lados. La gráfica que ponía es parecida, son retiros de 120.000 pesos, 140, 150.000 pesos. Cuando un funcionario, un agente, un cabo se jubila con 40, misma cantidad de servicio. Logramos beneficios también en la comparación de lo que es la bolsa por procesamiento. La persona no interesa el grado, es una persona. Si eras agente te daban 15.000 pesos, y si eras oficial te daban 40. La muerte es la misma, la cajón es el mismo. Entonces eso equiparó muchas cosas. Derechos que hoy en día, lamentablemente, con este gobierno estamos pasando por. Así lo decimos,
gente que estaba en el sindicato, que llevaba muchos años de servicio, como ya que son retirados, vivimos una etapa con el gobierno, ¿no? Que fue nefasta para el trabajador policial. Este tema de la reforma de la caja policial que no se está diciendo realmente a la policía, compañeros, mandaron una consulta al jefe de policía, ¿no? Para ver qué opinaban. Si yo estoy ganando retirado 100.000 pesos y gano por ser jefe de policía otros 30 más, no me interesa. ¿Alguno por qué se opinaba algo? Ya tengo el retiro asegurado con compensaciones que se cambian de una a otra. Me interesa el debate. No bajaron esa información. Nosotros quisimos tener una reunión con la Comisión de Expertos que nunca se dio y se elaboramos un informe que se presentó en el Ministerio, que se elevó ese informe a la Comisión de Expertos. ¿Por qué el policía se retira joven? Porque el gran problema acá es ¿por qué el policía se retira joven? 50 años, el policía se retira. Pero no es que ese policía entró de 18 años. Tuvo 32 años de servicio, ¿no? Pasó por diferentes situaciones. Hay un tema de estrés laboral que pusimos también, ¿no? Entonces el policía no es que se retire joven, ¿no? La edad sí, 50 años de edad, pero la función que cumple el policía, la situación laboral, eso es lo que hace que el policía se tenga que ganar. Cumple su etapa, 32 años de servicio, la causal común, y se va el policía. ¿Se puede quedar? Sí, pero la situación que hay, la seguridad no da para quedarse el policía. Hoy en día no hay la garantía necesaria y el respaldo que se dice para el policía el trabajo de la noche. Entonces hay mucho más exigencia. La tecnología ha invadido mucho la actividad policial y hay policías que no están adecuados a la tecnología. Entonces hay una brecha ahí que se está generando por la parte de tecnología. Este tema de la reforma no se en la caja policial, ellos no tienen nada, lo único que queda la Comisión de Expertos es cuántos retirados había, cuántos retirados había. Está habiendo más retirados que gente activa ahora. Pensionistas hay 16.000, ¿no? Retirados hay 19.000 promedio, y entre los dos pasan los de actividad. Las dos, de pasivos y activos, y pensionistas, perdón, de retirados y pensionistas, hay mucho más que activos. No llegamos a los 30.000 ahora. Entonces va disminuyendo, no hay ingreso. No, el presupuesto da para cierta cantidad y esa cierta cantidad que se dice en el presupuesto nacional para 5 años no ingresa esa cantidad de gente, porque no está ingresando totalmente. Se está retirando por año. Ahora tenemos un promedio de más de 2.000 policías con el retiro y no hay 2.000 ingresos nuevos. Eso está generando ingresos. Y nosotros la preocupación que tenemos que van por el tema del 5 por la insalubridad. Porque si nosotros logramos que como no se paga la insalubridad de la policía, porque no se paga el salario ocasional, no se paga licencia, no se paga nada. La policía sale con licencia y después vuelve. Lo único que logramos fue la insalubridad a 5 años de servicio de 2 años más, a partir del 2009. Ese beneficio se está cumpliendo. Ahora lo están aplicando desde que ingresa el policía, no de 2009. Lo están aplicando mal. Y eso va a generar un problema. Se lo hemos dicho, es de 2009 en adelante, no de la fecha que ingresó el policía. Le generan 10 años más, 12 años más para el retiro. Pero se está empezando a disminuir el tema de los aportes, porque se va con el 50% en adelante. Por la edad, no hay servicio, tenemos 52%, 54%, y no da porque está por muy debajo de la canasta básica, está por muy debajo de todo. Y lo peor de todo esto es que el policía está inmerso en su situación laboral, ¿no? Sabe que hay una reforma, ¿no? Pero no le está prestando atención. Porque el policía lleva 5 años, no interesa porque le quedan 20. Pero si están de 20 para arriba, o que están ya por 35 años de edad, o ya tienen 50 y llevan 15 de servicio, tienen que hacer hasta los 65, o los 60, para comprar un causal. Pero un policía con 60 años de edad, lamentablemente a veces no está, muchas veces en una condición física o mental, ¿no? Hay que hacer una evaluación. Y un estudio interno de la policía no se está realizando de cómo están las condiciones de policía. Entonces, nosotros queremos trabajar el tema, queremos interactuar en el tema, queremos apoyar este tema, porque no solamente porque somos funcionarios policiales en la actividad retiro,
desafío, sino porque tenemos nuestra familia. Tengo un hermano, un padre, un hijo, que está trabajando y no me interesa. Y tenemos que tener apoyo de la gente que está metida en ese tema, porque sabemos que la caja policial la va a hacer sobre por el PS. Es la intención que tiene. Y más allá más, la van a hacer porque lamentablemente el Ministerio del Interior no consulta a nadie y hace lo que quiere. Entonces, tenemos que dar una resistencia para ver las condiciones. Capaz está bien la figura, pero ¿qué condiciones nos llevan a un policía con 15 años de servicio que tiene 55 años de edad? ¿Le afecta o no le afecta? Lo que tenemos que causar de retiro, ¿no? ¿En qué nos va a afectar? A pasar el EPS, los beneficios que tiene el EPS, la caja policial tiene otros beneficios, que capaz el EPS no los asimila. Ahora, nosotros aportamos a la caja policial. Ese aporte, ¿no? Que también nos van a sacar a nosotros para la AFAP. ¿Por qué tenemos que aportar policía a la AFAP cuando tiene una caja policial? ¿Por qué el déficit de la caja policial se generó? ¿Por qué? Por mala administración. Y no es problema del trabajador. No es problema del trabajador. Entonces ellos están queriendo cubrir algo, o hicieron la orden de presupuesto, metieron el 15% que sumaron del fondo de vivienda para solventar la caja. Porque está fundida la caja policial, que hace años. Se sacan 15% más de plata de nosotros, que descuentan el fondo de vivienda del 1%, activo retirado, para el supuesto de vivienda que no se ha hecho un plan de vivienda en todos estos años, y ahora le suman, ¿no?, un 15% más. 30% de esa plata que nos sacan nosotros va para el tutela policial para solventar la caja. Y no tenemos avance. Entonces, la pregunta de nosotros es, ¿en qué podemos trabajar nosotros para avanzar esto? Porque nos van a absorber, nos van a meter, y tenemos que dar una discusión más profunda en ese tema, cuáles son las condiciones que va a tener el trabajador policial, y el pensionista y el retirado policial. Bueno, es un tema bastante complejo. Me consta todo lo que has dicho porque lo he vivido con otros trabajadores policiales con los que he trabajado en militancia sindical en el interior. En Montevideo no es posible, no hay margen, no hay margen. Pero policías son todos y la realidad, el dato mata relato ese que inventaron ahora en esta época moderna, queda evidente que el no ingreso de personal en todos los ámbitos públicos lo que genera es estrés laboral en todas las ramas de trabajo de los empleados públicos. Ese problema lo tenemos en el Banco República, ese problema lo tenemos en el BPS, ese problema lo tiene el Correo, lo tiene OCE, lo tiene UTE, lo tiene Antel, lo tenemos todos. Pero ¿qué pasa? Hay una cuestión que es bien sencilla y es cierto, el trabajo que ustedes realizan no es el mismo. Por eso, el diálogo social que están planteando ahora no es tal cosa. Que 15 personas se hayan encerrado entre cuatro paredes a diagnosticar algo que ya todos sabíamos cómo estaba, no va a ser la solución. Acá la única solución que nos queda es pelearla juntos. ¿Por qué? Porque el salvataje de todas las cajas que se dicen deficitarias, que es una realidad, pero se dicen deficitarias cuando ya dejamos en claro que esto no es un gasto y que no tiene que medirse así, porque en realidad en el BPS, hoy con Agustina recordábamos que del Producto Bruto Interno lo que pone el Estado por fuera de rentas generales es el 1,1, o sea que sería 1,1 peso por cada 100 pesos, ¿no?, que se invierte por fuera de lo que se capitaliza en realidad, ¿no? Entonces, ¿es mucho para la seguridad social eso? No. Tenemos que pensar cuánto se pone para otras cosas, ¿no? Entonces, estas cajas que hoy se dicen deficitarias, si entran en el régimen general y pasan a la órbita del BPS y dejan solamente afuera la caja militar, van a pasar a formar parte de una bolsa. Yo creo que tenemos que esperar a ver qué dice la ley, porque la están discutiendo y mucho. Escrita está, eso seguro y es claro. El tema es cómo la van a presentar a la sociedad toda y cómo la va a recibir la sociedad. Porque va a ser un balde de agua fría que les va a caer encima. Lo que yo decía hoy, que la gente está preocupada en lo inmediato y no en lo importante,
va a pasar a ser inmediato cuando les digan, les va a pasar tal cosa y va a ser mañana. A partir de mañana, cuando entre en vigencia la ley, y es cierto lo que tú decís, la aplicación de la ley es a partir de la vigencia que marcan cuando se promulga, se dice, publíquese, notifíquese, archívese y bueno, y promulgue, y ya está, es a partir de esa fecha. Estás en lo cierto en todo lo que has dicho. El tema es cómo lo toma la sociedad, ¿no? Y cómo hacemos de una sociedad que está totalmente dividida, porque empleados públicos contra empleados privados, policías contra trabajadores, totalmente un tema tan polarizado, de generar esta teoría del caos para que todos nos peleemos entre todos y entonces no podamos sacar ninguna conclusión en común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir hacia ahí, reunirnos con la gente que está trabajando en eso, poner las problemáticas sobre la mesa y seguir insistiendo. Y seguir insistiendo y seguir insistiendo. No nos queda otra herramienta. Nosotros no tenemos otra herramienta que la protesta, que ahora está criminalizada, porque yo en mi pueblo el problema no voy a tener porque soy amiga de todos los policías, pero en Montevideo ya hemos ido a algunas marchas con José Luis y nos mandan a la Republicana a los 5 minutos. Y ahí no hay pelo largo ni nada que valga, o sea. Entonces, claramente, tenemos un problema de clase. Tenemos que resolver que los policías son trabajadores, pero también reciben órdenes que podrían o no cumplir en función de lo que te mandan a hacer. Ahí hay que ver hasta dónde llega el CIPOM, y lo voy a nombrar, porque realmente el problema es con ese sindicato. Porque no solamente tiene un problema de relacionamiento con el resto de la clase obrera, tiene un problema de diálogo con la clase obrera, porque cuando se puso en tela de juicio que se estaba criminalizando la protesta, ellos midieron eso en función de sus derechos como trabajadores de la seguridad, diciendo que no tenían respaldo y que ahora sí iban a tener el respaldo que merecían. Y sucedió todo lo contrario, porque ya hemos visto muchas situaciones en las que involucran a policías que no están lo suficientemente formados ni de acá ni en ningún lado para llevar una situación de estrés adelante, y las cosas terminan mal. Entonces, si lo que queremos llevar es a la sociedad a un estrés y a un caos colectivo, bueno, nosotros somos los que tenemos que tratar de mantener la calma, de pensar con cabeza fría y de entrarle a esa letra pura y dura de las leyes que nos amparan y defendernos con todo lo que podamos. Eso es lo único que se me ocurre, participar de estas instancias como lo están haciendo, porque me consta que se han interesado desde el primer momento y hay que tener en cuenta todas las ramas de actividad, no solamente industria y comercio, rural, civil, doméstico, dentro de la clase obrera entran todos los trabajadores, y así hay que verlo y así hay que demostrarlo, pero claramente hay que definirse, si somos clase obrera no vamos a estar en contra de nuestros compañeros si salen a manifestarse. Y eso es una decisión política y es una decisión social también, ¿no? Entonces, esa es mi opinión al respecto de toda la información que nos has brindado muy certeramente. Gracias. Además de eso, nosotros en Lucha tenemos que no solamente se ha acogido que el Ejecutivo necesariamente un problema con los compañeros administrativos. Tenemos migración y identificación civil, los policías que trabajan en la oficina. Ellos tienen que estar sí o sí trabajando en 60 años. Han presentado 3 reformas para la ley de retiro, para que ellos, por la cantidad de servicios, por la exposición, por el trabajo que hacen, tienen que estar 40 años atrás de la máquina, ¿no? Pasamos nuestro día con la situación que se vivió acá en Paysandú, con el puente, que logramos algo, no mucho, pero logramos algo, revertir alguna situación. Eran 2 compañeros por caseta para atender a 2.500 personas por turno, ¿no? Digo, algo que no se previó, claro, no sabían que ese día hicimos prensa, hicimos la queja, hicimos la denuncia, también ya estuvimos en la Junta Parlamentaria, que hacía un mes anterior, de la Comisión de Laborales, donde denunciamos la situación de ellos, las condiciones laborales, y hay que ver ese tema de que vaya una persona no sé si llega a jubilarse, no sabemos si llega a jubilarse, porque digo, es estresante esa situación que está pasando los compañeros, digo, por la tensión que están viviendo y la falta de recursos, ¿no?
Entonces, son varias aristas que no solamente el policía ejecutivo que nos preocupa, que es la mayor cantidad, sino otros compañeros que están en las diferentes instituciones nacionales, que es lo más complejo que tiene el Ministerio, las diferentes instituciones nacionales. Este tema que planteamos en el sindicato, tenemos nuestras grandes diferencias, realmente. En algunas cosas, en algunas cuestiones generales hemos logrado un avance, pero en algunas cuestiones. En otras tenemos nuestras grandes diferencias porque nosotros vemos de diferente forma al compañero, al trabajador policial que la ve. Nosotros no seguimos lineamientos políticos, no, ni partidarios. No. Entonces esa es la diferencia que tenemos nosotros. ¿Somos una piedra de zapato o somos una piedra de zapato? No le gusta al gobierno, no nos interesa. No. Por eso ya llevamos 17 años sindicato, somos el primer sindicato, y vamos a seguir con esa ley. Hoy en día tenemos una interna que por política nos metieron una semillita, nos hicieron partir, nos estamos peleando, pero nos interesa todo este tema porque no solamente para el que estamos, sino para el que viene. Y así lo hicimos en 2008, cuando peleamos por policía boliviana. Ustedes sindicalizados no, logramos recuperarse muy bien. Y si agarras el sindicato no nos interesa, el tema es que mejoramos su situación de los compañeros. Y estamos hoy en día reclamando jubilaciones o aportes, ¿no? Que no fueron brindados cuando la persona retiro. Los aportes del 92 no se lo dieron, se aumentaba el aporte, no autorizaron las jubilaciones tampoco, los retiros de compañeros. Y estamos pensando con una serie de reclamos. La caja sabe bien que están. Y cualquier aporto, demora el retiro, demora las cosas. 6 meses para darte un estimativo, cuando el sistema te lo da inmediatamente, porque el sistema inmediatamente ingresa la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso, y ya está el estimativo. Pero dice, no, Montevideo te demora 6 meses. Y el siguiente intento, compañeros, volvemos a cosas que no pasaron. Entonces nuestra providencia fueron con el apoyo de nosotros, desde el sur, en el lugar que estén, y vamos a llevar esto adelante porque nos interesa no solamente por el trabajo policial, sino por la familia policial. ¿Alguna duda más que quede por... Iba a decir eso. No, yo creo que más allá del informe que brindaron los compañeros y las compañeras, es importante que cada uno de nosotros repique esa información en el lugar en donde estamos, en el círculo en el que nos movemos. Porque hoy lo decíamos en la asamblea, capaz que ya lo dijeron ustedes, ¿no? Yo me perdí una parte, pero la seguridad social transversaliza absolutamente todo, desde que nacemos hasta que nos morimos y un poco después, pues queda una cobertura para los deudos. Entonces, si será importante la seguridad social y la defensa que nosotros tenemos que hacer de eso. Es un poco eso el planteo, ¿no? Que nos convertamos nosotros en llevar a los círculos en que nos movemos. Capaz que hay gente en nuestro lugar de trabajo que no le importa absolutamente nada, ¿está bien? Pero tenemos un montón de volantes para repartir, ¿no? Entonces, capaz que con un volantecito interesados, ¿verdad? Sí, y comentarle, solamente haciéndole una pregunta nada más, ¿no? ¿Te enteraste que se va a modificar la seguridad social? Solamente con él y nos vamos. Miren que es un buen método, ¿no? Va a interesar gente. ¿Cómo? Y después va a venir la pregunta, sin duda. Pero somos nosotros a veces los que nos quedamos un poco y no damos ese paso en ir a conversar con el vecino, ¿no? Es que hoy no me acuerdo si era Luis que lo decía en la asamblea con Carlitos. En Azúcar no quedó una anécdota ahí interesante. Pero él lo decía, ¿no? Que fueran a preguntarle a los que se jubilaron ya si tenían AFAP, cómo era la situación, sin preguntarle
cuánto está cobrando, pero digo, a ver, que haga una comparación él mismo, a ver en qué fue el beneficio efectivo que tuvo con esa AFAP, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas cosas no, por lo menos a nosotros, en el equipo acá que estamos trabajando, nos parecen importantes recibir información, pero que la información no quede en nosotros, que la empecemos a trasladar y a transmitir. Y en aquellos lugares en donde, bueno, no quieran información, insistir permanentemente, ¿no? Insistir. La última. Sí. Se sigue presionando a la gente para que se afilie a las AFAP. Sí. Eso hay que denunciarlo. En el lugar de trabajo, se sigue. Sí, esa es una realidad. Nosotros nos parece que la base principal de defensa que tenemos los trabajadores es la información. Y un poco como decía hoy Luis, ¿no? La información está al alcance de todos. Hoy por hoy prácticamente las tenemos como extensión de los dedos, ¿no? Con el tema del celular y la tecnología y demás. Es saber qué buscar y a dónde referirnos, ¿no? En mi caso particular me pasó el año pasado, que estando en mi actividad laboral, en mi jornada de trabajo, soy maestra, trabajo con niños, con autorización de mis prestadores de empleo, se presentó en mi lugar de trabajo un par de trabajadores de la FAP, con de alguna forma la fundamentación de que iban en busca de 4 trabajadores que estaban siendo vulnerados en sus derechos. Esa vulneración era que había 4 trabajadores de un grupo de 19 que no estaban afiliados a ninguna FAP. Dentro de esos 4 me incluyo. En realidad pretendía aguantarme, la verdad, un poco más, dejarlos que desarrollen cuál era la propuesta que llevaban, pero la realidad es que fue tanta la catarata de mentiras, de falsos informes, de cosas que decían que no eran real, que me hizo que empezara a refutar cada una de las cuestiones que estaba diciendo. En conclusión, terminamos se retiraron del lugar sin afiliar a ninguno de los 4 trabajadores, con una amenaza de decir, bueno, vos y yo nos vamos a volver a ver cuando esto se haga ley, o sea, cuando estén obligados por ley a estar en una FAP, ¿no? Porque un poco lo que decían era que todos teníamos la obligación. Yo decía que no, porque existe un tope, pero la realidad es que no todos tenemos esa oportunidad de manejar esa información, ¿no? Entonces, hay detalles, ¿no? Como decía Karina, la realidad de los trabajadores que hoy por hoy tienen entre 40 y 50 años, que tienen la posibilidad de revocar el artículo 8, esa información, no todo el mundo la maneja. Eso, en realidad, la importancia de poder transmitir eso, ¿no? Con todo lo que implica en garantías después para ese trabajador, para esa trabajadora, una vez que vaya a realizar los trámites para acceder a la jubilación. Sí. Una cosa es tener información y otra cosa es que le presionen a un joven que recién entra a un trabajo y están presionando. Y una coacción, seguro. Y más porque si no, mañana no trabajaba. Es también una responsabilidad ciudadana, ¿no? Que todos debemos asumir y que en algún momento, si hay quienes cuestionar, tendremos que cuestionar nuestros referentes políticos. Todos, o la gran mayoría, tienen sus referentes político y sindical. También, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Porque nosotros, por ejemplo, en este transcurso del tiempo, hemos tenido diferentes reuniones y hemos ido a mesas políticas y sindicales. Y también nos hemos reunido con las bases, y muchas veces nos reunimos con las bases de forma separada y dicen, estaría bueno que esta propuesta vaya a nuestro sindicato. Y ya fue con anterioridad. Lamentablemente hay tantos intereses de por medio que muchas veces no se traslada la información como debería a las bases. Por eso es la constancia que tenemos en seguir profundizando, en seguir repitiendo este tipo de informaciones, quizás hasta el cansancio, pero lo que para nosotros es muy importante es que todos tengamos la oportunidad de elección, ¿no? Y que no la dificultad del acceso a la información sea ese un determinante para no tener una decisión consciente, partiendo de la base en la que estamos, ¿no? De que somos clase trabajadora, de que dependemos de nuestro salario en el momento en que somos activos, de que tenemos también esta dependencia una vez jubilados de las pasividades que percibimos, de que no existe muchas veces una posibilidad de ahorro, como planteaban los compañeros, de la gran masa de trabajadores no tienen la posibilidad de ahorro que le permita asegurarse
una amortización, por ejemplo, en el momento de la pasividad. Espero haber contestado la pregunta, no sé si existe alguna otra pregunta más. Y si no, agradecer a los compañeros también del movimiento que se encuentran presentes, a Quebano, Mauro, Carrizo, Marcelo. Y también decirles que los esperamos el jueves que viene en el Sindicato de los Carlitos. Tenemos la oportunidad donde nos reunimos presencialmente una vez más a las 19 horas. Siempre estamos recibiendo nuevos compañeros, por suerte. Hay quienes se mantienen y hay quienes se vienen sumando, también con sus interrogantes, también muchas veces con sus posturas quizás un poco más radicales, que parten también de la impotencia, ¿no? De empezar a descubrir la situación personal en la que se encuentran, que se viene dando desde hace años, que se viene dando desde la desinformación. La verdad que es muy preocupante. Hoy, por ejemplo, al finalizar una asamblea se acercaba gente con 53, 54 años que decía: yo no me enteré de la ley de los cincuentones y no salí, ¿ahora cómo hago? ¿No? Y realmente es muy sensibilizador para uno que es un trabajador por ahí más joven, pero decirle: mira, ahora lo que tenemos que hacer es ir por la derogación de la AFAP en 2024. Esa es la única solución que nos queda para eso. Para los jóvenes que han sido coercionados para afiliarse a una FAP, para aquellos que han sido engañados, para aquellos que se les ha hecho creer que si no firman por una FAP pierden su fuente laboral, y lamentablemente eso ha pasado, por ejemplo, con trabajadores de los jornales solidarios que están muy por debajo del tope que se exige para acceder a una FAP de oficio. Entonces, sí será una responsabilidad de todos, incluso de aquellos que no estamos afiliados a una FAP, de derogar ese sistema que está siendo completamente nocivo para la clase trabajadora. Una pregunta. Usted que es economista, ¿qué análisis ha hecho con respecto a todos estos manejos que está haciendo el gobierno con respecto a la reforma de la seguridad social? Si no se maneja más como un negocio bancario o con respecto a los trabajadores. Vamos por partes. Uno, no soy economista. Lo aclaro cada vez que puedo porque dentro de 3 o 4 años uno me va a decir que me afana un título y no tengo ganas de entrar en esa discusión dentro de 3 o 4 años. Ya tengo unas cuantas, pero de esa no la quiero tener. Lo primero que nada, cualquier persona, por más que sea profesional, haya estudiado mucho, tenés que sentarte. Yo me siento a leer estas cosas, o a rascar, a revisar. Eso es lo que yo traté de hacer, que nosotros tengamos espíritu crítico. Está bien lo que me decís, voy a pegar una bichada acá, pim, pum, y sacar mis conclusiones, agarrar un par de cuadros. Eso es lo primero que nada. Después, es obvio que toda la propuesta, o gran parte de la propuesta económica de este país, es una propuesta económica financiera, en la mayoría de los negocios. Hasta te puedo decir que nos sentamos a hablar, no es hasta el supermercado, son una gran empresa financiera. ¿Tá? Entonces, vamos a lo que estamos ahora. ¿Qué pasa con las AFAPs? Las AFAPs es como la bancarización, pero las AFAPs tienen 2 cosas buenísimas. Primero, que los clientes se los llevan a prepo. ¿Tá? No hay forma que no caigan en una AFAP. Como tener cliente asegurado, que cualquier empresa, cualquier boliche barrio, lo que tiene es convencer a la gente que venga y le consume. Punto 1. 2. El cobrador, tenés un cobrador que te hace todos los mandados, o sea, el BPS, entonces, y que si no le pagan, los persigue él. El mejor negocio del mundo. También. La plata llega toda, llega la plata. Te mandan la plata y la información. Es como que te llega, es como si fuera la década del 70, te cae el cobrador con todos los recibos de pago y toda la lista tildada y la plata. Ese ya el patrón aplaudiría por eso. Estoy haciendo medio para entenderlo, ¿no? Viene toda esa plata y vos, con esa plata te dicen, podés invertir tenés una lista de las cosas que podés invertir. Y la lista que podés invertir es lo que a alguien le interesa. ¿En qué? En buena tesoro del Estado, en agroforestación y 3 o 4 cosas más. Y a alguien le interesa eso, a alguien le presta la plata, pero prestan plata que no es de ellos. Y si fueran como un corredor de bolsa, te tendría que preguntar: che, Luis, ¿te interesa invertir en esto? Pero nada, acá no hay que preguntarle a nadie. Yo voy e invierto. En la lista que me dan, invierto. Y hay otro que está precisando la plata, que generalmente se llama Estado, que dice: che, ¿qué hacemos esto? Y pedí la FAP. Y vamos a un fideicomiso y pedí la FAP. Y
Y vamos con la FAP, y sí, porque hay un banco ahí que vos le pedís, te da, y vamos. Pero tiene riesgo eso. Todo lo financiero tiene riesgo. Cuando te digan no hay riesgo, todo tiene riesgo. Hasta los de espalda más grandes en el mundo, los de plata en el banco, todo eso, todo han caído. ¿Sí? Hay hasta premio Nobel de finanzas que cubrieron cómo evaluar activos, y se fundieron. Han caído todos. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que eso vaya a pasar, pero hay riesgo. Por ejemplo, las AFAP compran título del Estado, mañana pasa algo en el mundo, que la tasa de interés de Uruguay sube, los precios de lo que tiene la AFAP guardadito como título baja. O sea que lo que vos aportaste va a valer menos dentro de 15 días. Y puede pasar eso, perfectamente puede pasar. Y la AFAP no tiene nada que hacer contra eso. Entonces, es un negocio financiero, es un país que necesita deuda, es un país que se mueve en base a un déficit, necesita a quien pedirle, y que eso también tiene un límite. El endeudamiento en cualquier parte del mundo, cualquier agente económico tiene límites al endeudamiento. Y cuando vos te entras a endeudar más en la cuenta, te sale más caro. Y cuando te pasas mucho la rosca, te sale mucho más caro. ¿Tá? Vos tenés sobrecosto por estar, vamos a decir la palabra, ¿no? Sobreendeudado. La palabra correcta sería bancarrota, y después hay otra parte más que se llama peor. ¿Tá? Cuando vos ya, no quiere decir que al Uruguay le vaya a pasar, pero no existe un agente económico que no le haya pasado. Entonces, posiblemente correr riesgos, es un negocio financiero, es muy fácil utilizar plata, porque la plata no le tenés que consultar a los dueños para invertirla, y es muy fácil porque vos cuando tenés un problema en caja, emitís y salen a decirte, oh, qué bien que no fue, mirá cómo los mercados me aceptan. Pero parece como que juega el solitario y me haga trampa. Oh, gané el solitario. Entonces, tiene mucho de eso. Pero es un sistema que por algo también hay un interés de profundizarlo. Y acá yo no soy muy de ponerme político, pero cualquiera que vaya a agarrar el país va a querer tener ese changüí para tratar de hacer lo de ahora. Como ahora todas las intendencias no en changüí de hacer fideicomiso. También eso va a tener un problema, porque están haciendo fideicomiso a 10 años, comprometiendo recursos y fideicomiso. ¿Qué van a hacer después? ¿Lo van a ceder la patente del año 2180? Que capaz que no sé ni hay auto, no sabés, no, ¿entienden? Se están sobreendeudando y haciendo negocios financieros. Y lo que hay, el problema grave del Uruguay es la economía real. La economía real que son puestos de trabajo, mejores sueldos, puestos más calificados. Ese es el problema que el Uruguay hace años que se está tapando los ojitos como los monitos de WhatsApp y no lo quiere ver. Ese es el problema que tiene el Uruguay, un problema de economía real. Más puestos de trabajo. Me meto un cachito. Cuando hablaron en la caja de la policía, hay un montón de actividades de seguridad. Porque los policías implícitamente deben competir con G4S, con no sé qué, con no sé cuánto. Y ese mismo servicio, el aporte patronal es menos. Entonces ahí al Estado le vamos a hacer el laburo del bobo, ¿entendés? La seguridad más pesada se la pasamos para él, y lo otro capaz que era cuidar tal lugar en el centro de Montevideo, se la vamos a dar porque sale más barato, y nosotros le subsidiamos los aportes, ¿no? O sea, a ese le cobramos 7,5 y a usted le cobramos 19,5, no estamos en igualdad. Y el Estado tiene eso, terceriza, ahora la plata del Estado se maneja por los bancos privados, entonces el mismo Estado se está complicando solo. Entonces parece como que tenemos en la parte económica una cierta problemilla, entonces lo que tenemos que buscar solucionar el problema en la economía real, más puestos de trabajo, hacer que nuestras instituciones usar todo el potencial, porque si yo tengo una policía y necesito más gente para que me banque la caja policial, y bueno, empiezo a ofrecer otros servicios. Lo mismo que si tengo un correo, lo voy a hacer funcionar, porque seguramente yo quiera tener un correo. Si yo tengo un Banco República, lo tengo que hacer funcionar lo mejor posible que pueda, porque soy el que tengo más rentabilidad, más sucursales, más plata,
Y chao, yo te voy a agarrar y si vos acredité, no sé qué, te da nombre, puedo dar el 80%, yo cobro el 25%, y vamos a darle. Vamos a darle que podemos, porque le vamos a dar, si cobran 80, cobramos 25 y tenemos plata. Y el Estado no lo hace, entonces hay como una cosa que hay que hacer funcionar la economía real. Me metí más de la cuenta, no lo iba a hacer, pero me pasé de la raya. Yo para agregar una cosita ahí, disculpame pero la FAP no tiene riesgo con plata de los trabajadores invertida. Vamos a decir, el Estado podrá no pagar, pero yo ahí estoy poniendo plata de otro para... No, yo no dije que la FAP no tiene riesgo, el negocio tiene riesgo. En la FAP cuando haya riesgo, ahí seguro, ahí está. Llamamos por teléfono y decimos, ¿viste los papeles que valían 100? No, ahí va. Obvio, sí, la FAP no. Así cualquiera. Y sí, es un negocio en el cual se usan, ¿qué sería lo lógico? Que ese dinero se utilizara y quién es en realidad el Estado. No el propietario, pero quien generó ese dinero tenga una influencia en el dinero. Pero hoy por hoy no. Y cuando está por dar vuelta la calecita, porque la FAP cumplieron 20 y pocos años, entonces, ¿sí? Cuando está por llegar a los 30, que en realidad la primer masa se va a jubilar, la quiere cambiar. Opa, acá hay algo que no me hicieron. ¿O no? Es como cuando estamos por llegar al final del partido y decir, che, vamos a jugar 180 minutos acá en 90, decir, pero ¿cómo salimos del partido? Entonces no sabés si funciona o no el sistema, porque no diste una vuelta. ¿A qué le llamo una vuelta? Al que entró en la FAP, hizo todo el ciclo de los aportes y se jubiló. Entonces cuando se está por jubilar, vos querés cambiar. Entonces, y ahí yo siempre razono, capaz que yo soy medio loquito. Digo, pero no me dicen que no hay que cambiar la regla de juego. No todos los días te dicen que no hay que cambiar la regla de juego. ¿Y qué pasó ahora? Eso es lo que yo a veces no entiendo de los discursos. No es que no hay que cambiar la regla, ¿por qué no la cambiar? Que yo quiero saber cómo sale este partido, y ahora me la cambiar. Entonces ahí no te creo. Cuando me decís que no hay que. Pero está, es un poco para poner un poco de. Pero también hay que tener eso del barrio, ¿no? Decir, acá hay algo que rajar un ratito más. Así que bueno muchachos, no les aburro más.